Bien, estimados asistentes, tengan buen día. Les damos la bienvenida al programa de inclusión registral SUNARTE Capacita. SUNARTE Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la SUNAR sobre temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral e impartida por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad, SUNARTE Capacita desarrollará el tema denominado Inscripción de Rondas Campesinas y estará a cargo de la abogada Miriam Bazán Méndez, quien actualmente se desempeña como registradora pública de la zona registral número 5C de Trujillo, a quien le damos el pase para el desarrollo del tema. Doctora Miriam, buenos días. Buenos días, Lucía. Buenos días con todos. En principio, agradecer a la organización, a los organizadores de SUNARTE Capacita por la invitación para el día de hoy, así como al jefe zonal de la zona registral número 5, al jefe de la unidad registral también, por la invitación y la confianza que me han brindado el día de hoy para poder presentarles este pequeño tema sobre inscripción de rondas campesinas y comunales. Es un pequeño tema donde he querido acotar algunas disposiciones, decirles en dónde está ubicado, dónde pueden encontrar la legislación de las rondas campesinas, que desde el ámbito registral, desde el ámbito del registrador, qué es lo que revisamos, qué es lo que necesitamos que nos presenten. Luego, al final, como bien lo había dicho Lucía, estaré apta para poder absorber algunas de sus consultas o dudas que puedan surgir o que vengan ya preparadas respecto de su quehacer diario o en el ámbito en el que ustedes ocupan diariamente, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, de manera preliminar, cabe precisar que las rondas campesinas y rondas comunales surgieron hace muchos años ya, datan de la década del año 70 del siglo pasado, que provienen de las provincias de Chota y Bambamarca del departamento de Cajamarca. Surgieron como organizaciones de autodefensa con funciones básicas de cuidado de sus bienes y control del abigeato. ¿Por qué? Porque en esas zonas, o en realidad en todo el Perú, hay una ausencia de las autoridades estatales o por poca capacidad y legitimidad para resolver los conflictos sociales. Su finalidad fue la de contribuir al desarrollo, a la seguridad, la moral, la justicia y la paz social dentro de su ámbito territorial, sin discriminación de ninguna índole, sin tintes políticos y conforme a las constituciones y a las leyes. Colaboraban en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial. Las rondas constituidas al interior de las comunidades campesinas o nativas colaboran con estas en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. Como ya van a ver luego en algunas diapositivas, pues vamos a encontrar que existen rondas independientes y subordinadas. Si es que hay subordinadas, pues estas van a coadyuvar, van a colaborar a las comunidades campesinas y nativas para que cumplan con sus fines, con sus funciones para el cual han sido creadas. Estas rondas, además, cabe precisar que se caracterizan por utilizar medios alternativos de solución de conflictos, nacidos del propio derecho consuetudinario campesino. Siguiente. Ahora bien, ¿qué disposiciones normativas podemos encontrar actualmente respecto de las rondas campesinas y comunales? Como bien lo he dicho, surgieron en la década del 70 del siglo pasado. Siendo así, por primera vez, mediante la ley 24571, dada el 6 de noviembre de 1986, se las reconoció como organizaciones pacíficas, democráticas, autónomas, destinadas al servicio de la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social sin fines políticos partidarios.
Luego de ello, se las incluyó y se las reconoció constitucionalmente en la Constitución de 1993, específicamente en su artículo 149, donde se dice o se prescribe que las autoridades de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Tienen una jurisdicción especial, tienen un tema de coordinación con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Luego, posterior a ello, se derogó esta norma del 86, creándose la Ley de Rondas Campesinas, la ley número 27908. Después se la reglamentó a fines de año del 2003 mediante un decreto supremo que luego vamos a ver, y luego a nivel de instancia registral, pues se dictaron algunas directivas que hoy por hoy tenemos vigente la directiva que data desde el 2011, la directiva número 3, 2011, SUNARTE S.A. Siguiente. Sobre la primera disposición normativa, que fue la Constitución, ya les he hablado en la diapositiva anterior, que está básicamente reconocida en el artículo 149, donde se les reconoce como un apoyo para las comunidades campesinas que tienen funciones jurisdiccionales. Ahora bien, en la ley 27908, esta ley fue dada el 7 de enero del 2003. En esa ley se las reconoce a las rondas campesinas con personería jurídica. En su artículo número 1 establece aquello. Asimismo, otro artículo importante para precisar sobre esta ley es el artículo 5, en el que prescribe que las rondas campesinas elaboran su estatuto y este estatuto se inscribe en los registros públicos. Cabe precisar que la inscripción en registros públicos es un acto obligatorio para que puedan tener la personería jurídica y se los reconozca como tal y puedan ejercer sus funciones tanto a los miembros y a la asamblea y a los miembros de las rondas comunales. Asimismo, se precisa que van a proceder a su inscripción en las municipalidades de su jurisdicción para que puedan establecer relaciones de coordinación. Se precisa también que no puede existir más de una ronda campesina en el mismo ámbito comunal. Esto es verificado y corroborado por el área registral, por SUNARTE. Luego, en unas diapositivas más adelante, también les voy a explicar cómo es que nosotros verificamos que no pueden existir o no puedan inscribirse en registros públicos más de una misma ronda campesina en un ámbito comunal. Como pueden ver, además, en este artículo se ha establecido su inscripción obligatoria en los registros públicos, así como su inscripción también en las municipalidades para que puedan establecer relaciones de coordinación y se los reconozca como tal. Siguiente, por favor. Luego de la ley de comunidades de rondas campesinas que se dio el 7 de enero del 2003, a fines ya del año 2003, acabándose el 19 de diciembre del 2003, se lo reglamentó. Se reglamentó con el Decreto Supremo 25/2003-JUS. Básicamente en este reglamento pues se han establecido disposiciones de su funcionamiento, sus fines, que debe contener su estatuto y demás. Pero algo importante que yo he querido precisarles, porque el Decreto Supremo está ahí, cualquiera lo podemos leer, ¿no? Pero algo importante que he podido precisarles, que quiero precisarles el día de hoy, es que este decreto hace una distinción específica para las rondas campesinas y las rondas comunales. ¿Quiénes son las rondas campesinas? ¿Cómo las podemos distinguir? Porque las rondas campesinas son sociedades integradas por pobladores rurales, así como las integradas por miembros de comunidades campesinas, siempre que estén dentro del ámbito rural. Y las rondas comunales, pues son organizaciones sociales integradas por miembros de las comunidades nativas. Básicamente los están integradas por las comunidades que están en la selva. Siguiente, por favor. Luego, como bien les había dicho, en el ámbito del derecho registral, se dieron ciertas directivas que ayudaban a uniformizar criterios, establecer criterios
que te vinculen a establecer reglas específicas para todos los operadores del derecho registral, en aras de que las personas cuando vengan a solicitar algún servicio, pues tengamos criterios uniformes. Si bien es cierto, desde el 2003, cuando se dio la ley de las rondas campesinas y rondas comunales, se tuvo otra directiva. Luego, dado que se vinieron presentando diversas modificatorias, se emitió en el 2011 una nueva directiva, la directiva número 13-2011, SUNART SA, aprobada por resolución 108-2011, la misma que, a pesar que han transcurrido más de 10 años, sigue vigente. Esa directiva tuvo como objetivo establecer criterios para la inscripción de las rondas campesinas y rondas comunales congruentes en el marco legal aplicable a las comunidades campesinas y a las nativas también. Se dictó el 12 de diciembre del 2011. Siguiente, por favor. Bien, en virtud de las diferentes normas y la creación y la dación de esta ley de las rondas campesinas y su decreto, se estableció de que éstas deben de inscribirse en los registros públicos. Siendo así, a nivel de registros públicos se creó el libro de rondas campesinas. En ese libro de rondas campesinas, pues se van a inscribir todos los actos relativos a estas rondas, siendo que de manera preliminar hay que establecer y hay que diferenciar las clases de rondas que podemos encontrar a la luz de estas normas. Pues tenemos tres: las rondas campesinas subordinadas, las rondas campesinas independientes y las rondas comunales propiamente dichas. Dentro de estas rondas campesinas está la subordinada y la independiente. La subordinada son las que están conformadas al interior de una comunidad campesina. Están sometidas, están subordinadas a una comunidad campesina ya existente. Para su creación, su aprobación, pues se requiere de un acuerdo previo de esta comunidad campesina. Luego tenemos una comunidad campesina, una ronda campesina independiente. Las que están integradas por pobladores rurales no están sometidas, no están subordinadas a ninguna comunidad campesina. Simplemente integran pobladores rurales de un ámbito específico. Y luego las rondas comunales, que están integradas por los miembros de las comunidades nativas. Siguiente, por favor. En registros públicos, en el registro específico de personas jurídicas, como bien les había dicho, tenemos el libro, ¿no? Este libro de rondas campesinas. Ahí se inscriben diversos actos, pero los principales actos inscribibles, o los que sí se pueden inscribir, pues tenemos en principio, o el primero, es el acto constitutivo. Es el acuerdo de toda la asamblea, de todos los ronderos, en el que decidimos crear y constituir nuestra propia ronda campesina y comunal. Y por ende vamos a inscribir de manera simultánea el estatuto por el que va a regir la ronda campesina o la ronda comunal. ¿Qué otro acto podríamos inscribir? La adecuación de la comunidad campesina o ronda comunal. Es decir, de repente esta ronda campesina pues se inscribió hace muchos años, de repente antes del 2003, no sé, por ahí por los 90. Entonces sus disposiciones pues van a ser antiguas, dadas a la luz de la ley anterior, y se requiere, para que siga en funcionamiento, para que tengan relevancia, adecue a las disposiciones actuales. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué podemos inscribir? Las modificaciones del estatuto. Si por acuerdo de la asamblea decidimos que las obligaciones o las funciones o nuestros fines, nuestro ámbito se va a modificar, pues ese acuerdo de modificación del estatuto también es un acto inscribible que debe realizarse en el registro de personas jurídicas. Que también podemos inscribir el nombramiento de los integrantes de la junta directiva, así como de los demás representantes. Pueden ser apoderados, pueden ser otros representantes como un consejo específico, su remoción, su suspensión, su renuncia, o un acuerdo de otorgamiento de facultades específicas para que ejecute cualquier acuerdo que estamos tomando dentro de una ronda campesina. Ello también es inscribible.
Luego la disolución, si decidimos por acuerdo que queremos disolver esta ronda que ya no exista, también el acuerdo se inscribe, sus acuerdos de los liquidadores también, se inscriben también resoluciones judiciales, así como laudos arbitrales que se puedan emitir en función a una controversia, un conflicto jurídico que podamos tener. Esos acuerdos también son inscribibles en el registro de personas jurídicas. Y también los demás actos que modifican algún contenido de los asientos registrales o cuya inscripción está prevista por disposición legal. Estos son los principales actos inscribibles que tengan relevancia frente a terceros, que tengan oponibilidad frente a terceros. Esos son los actos básicamente que se inscriben en el registro de personas jurídicas. Siguiente, por favor. Ahora, hay algunos aspectos relevantes que debemos tener en cuenta para la inscripción de los diferentes acuerdos o los diferentes actos que les había hablado de manera previa. Por ejemplo, hay que tener en cuenta en principio la denominación. ¿Qué sucede respecto de las rondas campesinas subordinadas o rondas comunales? Si la denominación se va a tomar en cuenta respecto de la denominación de la comunidad campesina nativa a la que esté subordinada, así como el ámbito territorial a la que desarrolla sus funciones. Es decir, si me presentan la inscripción de una ronda campesina en el que le denominan, por ejemplo, a modo de ejemplo aquí en la zona donde ejerzo funciones, me presentaron alguna vez, vi que se inscribió una ronda campesina Juan Velasco Alvarado, pero ya había otra inscrita con el mismo nombre, Ronda Campesina Juan Velasco Alvarado. ¿Cómo pudimos determinar para diferenciarla, para no observar y poder determinar que se tratan de unas diferentes? Es ver que estaba sometida a otra comunidad campesina que tenía otro nombre y que su ámbito territorial estaba totalmente distinto. Era en otra zona, otro lugar, otra provincia inclusive. Por ende, ¿qué se necesita que ustedes tomen en cuenta o presenten a registros públicos? Necesitamos que consignen en la denominación de la comunidad campesina nativa a la que está subordinada, así como deberán consignar el distrito, provincia y el departamento en el que se ubica, y esa información tiene que constar y debe contener sí o sí en el estatuto de la ronda que van a presentar o inscribir. Eso es en lo que se refiere a las rondas campesinas subordinadas o comunales. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con las rondas campesinas independientes? Además de consignar la denominación de la ronda, pues deberá indicarme en este caso el nombre de los caseríos, centros poblados, distritos o provincias del departamento y el departamento que conforman su radio de acción o ámbito territorial. Salvo que coincidan con los datos consignados como domicilio. Si coinciden con el mismo domicilio, no habrá ningún problema. Pero esta información tiene que constar también de manera obligatoria en el estatuto de la ronda que nos presenta. Cabe precisar que se refiere al nombre de los caseríos, centros poblados, distrito, provincia o departamento del radio de acción donde va a ejercer funciones la ronda campesina independiente. Ahora bien, ¿qué sucede para el acto constitutivo de las rondas campesinas subordinadas o comunales, ¿no? Solo para las subordinadas, ¿qué sucede? Como bien ya lo había dicho, ellas están sometidas a una comunidad campesina. Por ende, para que se puedan constituir estas rondas, las rondas se necesita que de manera previa conste inscrita la comunidad campesina y que esta comunidad campesina tenga una directiva comunal con mandato vigente. Toda vez que mediante esta directiva comunal ellos van a convocar con tal fin para que puedan tomar el acuerdo de la constitución de esta ronda campesina subordinada. Siguiente. Ahora bien, quiero hablar un poquito sobre el acto constitutivo. Hay que diferenciar en principio cuál va a ser el acto constitutivo para las rondas campesinas subordinadas y cuál va a ser el acto constitutivo para las rondas campesinas independientes. Hay ciertos requisitos que los diferencian una de entre sí.
Por ejemplo, vamos a empezar hablando en esta primera diapositiva cuáles son los requisitos para constituir las rondas campesinas subordinadas. Pues se van a tener que presentar a registros mínimamente 3 requisitos o 3 copias certificadas. La primera copia certificada va a ser la referida al acta de asamblea general de la comunidad campesina. La segunda va a ser referida a la primera acta general de ronderos y ronderas. Y la tercera es la copia certificada del padrón de ronderos o ronderas. Sobre el primero, como bien les había indicado en la diapositiva anterior, pues como acto previo se requiere que esté inscrita la comunidad campesina y que tenga una directiva comunal con mandato vigente. Esa directiva comunal es la que va a convocar a una asamblea especial para ello y en esa asamblea se va a tener que aprobar la constitución de la ronda. Ahí en esa asamblea tenemos que verificar que se incluya el nombre completo y el documento de identidad de las personas que participaron en dicha asamblea. La voluntad expresa de esas personas de constituir una nueva persona jurídica, de constituir estas rondas campesinas subordinadas. Su nombre, tiene que precisar su domicilio, el lugar en que se están reuniendo y la fecha en la que están aprobando este acuerdo, tienen que haberlo suscrito y presentar su constancia de convocatoria a la primera asamblea general. Eso es lo que se necesita en primer término. En segundo término, respecto de la copia certificada del acta de la primera asamblea general de ronderos y ronderas. Ahí pues tendrán que presentarme en esta primera asamblea una copia certificada, la misma que va a tener como mínimo los siguientes requisitos: su aprobación del estatuto y la elección de la primera junta o consejo directivo de la ronda. Sí o sí tienen que aprobar el estatuto y la primera junta o consejo de la ronda. Sobre el estatuto, pues va a tener que tener sus requisitos mínimos que debe contener todo estatuto en líneas generales, ¿no?, de una persona jurídica, que para el caso de las rondas, pues tendrán que decirme su denominación, la duración de la ronda, de ser indefinida, de ser el caso, su domicilio, su distrito, provincia y departamento de su ubicación, cuáles van a ser los fines de la ronda, cómo es que se va a hacer su constitución y su funcionamiento de la Asamblea General de Ronderos y Ronderas y de la Junta o Consejo Directivo, así como demás órganos que crean conveniente que pueden existir para el funcionamiento de esta ronda, precisando que la Junta o Consejo Directivo de la Ronda Campesina y Ronda Comunal tiene como máximo un periodo de mandato de 2 años, pudiendo ser reelegidos. En este caso también deben precisar de manera obligatoria si es que una vez vencido el periodo de ejercicio del Consejo Directivo, es decir, si transcurren estos 2 años y ya feneció el ejercicio de este Consejo Directivo, este va a continuar en funciones o no en funciones. Deberán precisarlo. Tienen que precisar también dentro de su estatuto cuáles van a ser las condiciones para admitir, para aceptar la renuncia o para excluir a los miembros de esta ronda, cuáles van a ser los derechos y deberes de los ronderos y ronderas, cuáles van a ser los requisitos o cómo se hace para modificar los estatutos y demás requisitos que se necesita, cuáles van a ser las normas, cómo se van a desarrollar el tema de las disoluciones o liquidaciones que pudieran presentarse en futuro, cuál va a ser el destino final de sus bienes, y deberá consignarse de manera expresa también el nombre de los caseríos o centros poblados que conforman el radio de acción, así como el distrito, provincia y el departamento al que pertenece. Y como tercer y último requisito mínimo a presentar sobre la constitución de estas rondas es la copia certificada del padrón de ronderos o ronderas, o en su defecto podrán presentar la constancia de convocatoria y quórum debidamente suscrita por la persona legitimada que llevó a cabo la convocatoria, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el presidente de la comunidad campesina que convocó que convocó a la asamblea para aprobarse la constitución de la ronda. Estos han sido las disposiciones o los requisitos específicos que se pide para la constitución de una ronda campesina subordinada.
Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco sobre el acto constitutivo de las rondas campesinas independientes. Aquí también son 3 requisitos, pero son requisitos diferenciados, requisitos adicionales que se piden, toda vez que tenemos que tener en cuenta que se tratan de actos constitutivos de rondas campesinas independientes. Para las rondas campesinas independientes, pues se deberá presentar 3 copias certificadas. La primera, que se refiere al acta de Asamblea General de los Pobladores Rurales. La primera es una certificación del juez de paz. Y la tercera también coincide con la anterior, que es una copia certificada del padrón de ronderos o ronderas. La primera, empezamos por la primera. La copia certificada del acta de Asamblea General de los Pobladores Rurales. En esa acta de asamblea deberá indicarse que los asistentes a la Asamblea General de Pobladores son rurales del caserío centro poblado u otra circunscripción territorial que corresponda. Es decir, deben precisar de manera expresa que se han reunido pobladores rurales de qué lugar, de su caserío, precisando de qué ámbito territorial son. Tienen que precisarme también que representan más del 50% de su población, que el acuerdo de constitución de la ronda ha sido aprobado o adoptado con el voto de más del 50%. Y debe incluir el nombre y el número del documento de identidad de las personas que asistieron a la asamblea y que por ende aprobaron la constitución de esta ronda campesina. La voluntad expresa de constituir esta nueva persona jurídica, señalando su nombre, su domicilio, el lugar, la fecha del acto constitutivo, y así como debe suscribirse. Deben aprobar su estatuto y deben elegirse también a la primera junta o al primer consejo directivo de la ronda. Como ya les había dicho en la anterior diapositiva, pues para la aprobación del estatuto debe verificarse que en el estatuto poseen los requisitos mínimos, ¿no? Como su duración, su denominación, cuáles van a ser las disposiciones que van a regir para su incorporación de los ronderos, para su exclusión, para aceptar su renuncia, cuáles van a ser las disposiciones para sus convocatorias, cuáles van a ser las facultades que van a tener cada miembro del consejo directivo, por cuántos van a estar integrados, cuál es el plazo o la vigencia del mandato del consejo directivo, que no puede ser mayor a 2 años, que tienen que señalar si es que puede haber reelección, una reelección inmediata, y si es que al término o al finecimiento de sus funciones van a continuar en funciones o no. El segundo requisito que se pide para la constitución de estas rondas campesinas independientes es la certificación que puede emitir el juez de paz en el que dé fe de la realización de la Asamblea General de los Pobladores Rurales. Entiéndase que en el acto constitutivo, en su primera Asamblea General de Pobladores, va a tener que estar presente un juez de paz, el juez de paz de su ubicación. Ese juez de paz va a emitir una certificación dando fe. ¿Va a dar fe de qué? Que los asistentes que han concurrido a la Asamblea General de Pobladores son pobladores rurales de ese caserío. Segundo, él va a dar fe que ellos representan más del 50% de su población y que el acuerdo de la constitución de la ronda ha sido aprobada con el voto de más del 50% de los asistentes. Esta certificación o esta fe que emite el juez de paz es importante toda vez que va a ayudar y va a determinar y no va a dejar dudas de que no se va a admitir la constitución de una ronda campesina, de más de una ronda campesina dentro de un mismo caserío o centro poblado. Con esta certificación de que los miembros que están ahí representan más del 50%, se da por hecho de que solo hay una ronda aprobada. Luego, se presenta copia certificada del padrón de ronderos o ronderas, o en su defecto de no presentarse copia certificada, podrían presentar constancias de convocatoria y quórum también. Siguiente. En las 2 diapositivas presentadas
de manera preliminar, se hablaba de que si es que no me presentan la copia certificada del libro Padrón de Ronderos, pues podrían presentar en su defecto constancias de convocatoria y quórum. Algunos no podrán saber qué son constancias de convocatoria y quórum. Sobre ello es preciso señalar que esas constancias de convocatoria y quórum son declaraciones juradas que someten a responsabilidad a la persona que lo firman y deben estar suscritas por las personas legitimadas para ello, que en muchos de los casos pues es el presidente que convocó, que es de repente si es una ronda, se trata sobre una ronda, la constitución, ¿no? De una ronda campesina subordinada, pues lo podrá presentar el presidente de la comunidad campesina, que fue el que convocó. Estas constancias de convocatoria tienen que presentarse de manera original, tienen que estar debidamente firmadas, pero no es con una simple firma, sino tienen que estar con una firma certificada por notario, por un juez de paz o por un fedatario de la SUNAT. Cabe precisar que todos los órganos desconcentrados de la SUNAT contamos con fedatarios institucionales en los que ustedes pueden pedir el servicio de certificación de firma. Este servicio es totalmente gratuito, o en su defecto con su juez de paz que ejerce funciones en la población, en el lugar donde va a constituirse la ronda, o por un notario. Tienen el carácter de declaración jurada, son de responsabilidad de quienes lo expiden y se debe indicar, entre otras cosas, el nombre completo, documento de identidad y domicilio real del declarante. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las comunidades nativas? Cuando no tienen estatuto, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué van a poner? ¿Qué van a llenar? Simplemente en la constancia deberá indicarse que la convocatoria se efectuó de acuerdo a sus costumbres, porque nosotros por ende no vamos a poder verificar la forma como se convocó, el plazo, que si lo hicieron o no lo hicieron de manera personal o por radio o pegando carteles en cada institución. No, simplemente en el caso de las comunidades campesinas, nativas, bastará que consigne que la convocatoria se efectuó de acuerdo a sus costumbres. Lo mismo sucede respecto del quórum. Podrán señalar que el quórum fue verificado y calculado de acuerdo a sus costumbres. Eso es en el caso que todavía no tengan estatutos y que sus primeros actos que van a presentar a registros van a ser sus actos pues, de aprobación de constitución. Siguiente, por favor. Ahora bien, como saben, en el ámbito registral, pues hay dos instancias en el que uno puede recurrir para lograr la inscripción de los diferentes actos que solicitamos. A nivel de segunda instancia existe el Tribunal Registral, en el que se han desarrollado diferentes casos que se han venido suscitando en los últimos tiempos. Es así que en el año 2022, mediante resolución 963, del 15 de marzo del 2022, se resolvió un acto de constitución de una ronda campesina. ¿Qué dijo el tribunal en esa época? Dijo que procede inscribir una ronda campesina cuando en su estatuto se ha contemplado la facultad del ministro de Justicia en el marco de la Constitución política. ¿Qué sucedió en ese caso? En este caso nos presentaron la constitución de rondas campesinas independientes. Nos presentaron pues sus tres requisitos, su copia certificada del padrón, nos presentaron su certificación del juez de paz y la copia certificada de su libro de actas en el que habían acordado constituir esta ronda, así como su aprobación de estatutos. Cuando se revisó los estatutos, nos dimos con la sorpresa que dentro de sus facultades que ellos tenían, señalaban que una de sus facultades era dar sanciones verbales y sanciones físicas. Dentro de las sanciones físicas, inclusive de manera expresa señalaron que lo sometían a los infractores a las cadenas ronderiles, a los sometimientos con latigazo.
Entonces, la primera instancia observó el título y le dijo, oye, tú no puedes establecer dentro de tus estatutos que vas a aplicar ese tipo de sanciones, toda vez que de conformidad con la Constitución Política del Perú, no puedes violentar los derechos fundamentales de una persona. Y ahí mediante esos castigos o esos sometimientos, tú vas a violentar su derecho de libertad porque lo vas a someter a cadenas ronderiles, los vas a llevar de lugar en lugar, lo vas a privar de su libertad y vas a violentar su integridad física porque le vas a someter a castigos físicos. Entonces no puedes. Apelaron esa decisión del registrador, fue a segunda instancia y el tribunal dijo que habiendo verificado su estatuto, que si bien es cierto habían colocado esas sanciones, también es cierto que habían consignado dentro de su estatuto que van a facultar, que ellos van a emitir o van a realizar la administración de justicia dentro del marco de la Constitución política. Entonces, el solo hecho que hayan consignado dentro de su estatuto esa palabrita dentro del marco de la Constitución política ya dejaba abierto la posibilidad de que ellos sí pueden inscribir ese estatuto porque se entiende que no van a transgredir, que están de acuerdo al artículo 149 de la Constitución y que no van a violentar derechos fundamentales de la persona. Y se ordenó que se inscriban esa nueva constitución de la Ronda Campesina y por ende ese estatuto. Otra resolución que el día de hoy he tenido a bien traerles para poder comentarles es una resolución de este año, dada hace un par de meses, en el que también se solicitó la constitución de una ronda campesina y el Tribunal Registral, mediante su resolución 1634 del 2024, del 18 de abril de este año, señaló que de acuerdo a las disposiciones de la Ley 27908, su reglamento, la directiva número 03-2012 SUNAR S.A., no procede la constitución de una ronda campesina conformada a su vez por ronderos de varias comunidades campesinas sobre el mismo territorio. ¿Qué sucedían o qué han venido sucediendo en diferentes casos que hemos visto? Es que nos colocaban que esa ronda campesina está formada por varias rondas campesinas dentro de un mismo territorio. Es decir, querían constituir una nueva campesina llamándose, o habíamos visto que se trataba de una federación y que estaba constituida por varias rondas campesinas que ya estaban inscritas dentro de un mismo ámbito, dentro de un mismo distrito, dentro de una misma provincia o departamento, ¿no? Entonces se dijo que no es admisible la constitución de ese tipo de rondas campesinas que ya estaban conformadas por varios ronderos de varias rondas ya inscritas. Siguiente, por favor. Eso ha sido algunas notas importantes, algunos alcances que he podido brindarles el día de hoy a la luz de la primera instancia como de la segunda instancia en el ámbito registral, que se refieren todos al tema de comunidades campesinas y nativas para que puedan tenerlo en cuenta dentro de su ámbito diario y así tener como apoyo y saber en qué disposiciones, en dónde están ubicadas este tema de las rondas campesinas. Ahora bien, procederemos a la segunda etapa de esta absolución, de esta charla, con algunas absoluciones de consultas. Bien, doctora, mire, muchas gracias a todas las participantes que tienen consultas. Por favor, le solicitamos realizarlo a través del chat. Doctora, ya tiene preguntas en el chat. Ya. A ver, si en el caso de las rondas campesinas independientes que no estén subordinadas durante su función cometen abuso de autoridad o algún atropello, ¿quién lo sanciona? O cualquier que sigue contra respecto a este tipo de rondas campesinas. Pues el órgano máximo de toda ronda campesina es la Asamblea General de Ronderos. Por ende, si alguno de ellos cometen algún abuso de autoridad o demás,
se entiende que la misma Asamblea General de Ronderos podrían emitir algunas sanciones, ¿no? Siempre representadas por su consejo directivo. Segundo, ¿son independientes las comunidades campesinas y las rondas campesinas? Sí, son personerías jurídicas totalmente distintas, totalmente distintas. Las rondas podrían estar subordinadas a una comunidad campesina, como también no podrían estar, ahí están las independientes. ¿La comunidad campesina puede tener su propia ronda? Sí, claro que sí, puede tener su propia ronda. Y se tiene que inscribir independientemente cada una, sí. Como bien lo he dicho, como acto previo, tienen que inscribirse de manera independiente o primero la comunidad campesina, tener su junta directiva o su junta comunal vigente, luego acuerdan entre ellos la constitución de su ronda campesina y luego inician todo su proceso para la constitución de su ronda comunal. Entonces, ¿habría posibilidad de crear una federación con conjunto de rondas campesinas? Como bien lo había dicho, ahí en una resolución del Tribunal Registral ya se ha determinado que registralmente no se puede admitir la inscripción de una federación. Es imposible. Dice, doctora, ¿cuál es la formalidad para la venta de inmuebles? Las tierras le pertenecen a la comunidad. Pues si las tierras le pertenecen a la comunidad campesina es la que tiene que aprobar mediante Asamblea General de Comuneros. Ellos se reunirán y con el voto conforme de no menor de los 2/3, pues aprobarán la disposición o la venta de esos inmuebles comunales, se inscriben al registro de personas jurídicas, específicamente en la partida registral de las comunidades campesinas, y luego se somete, y luego se hacen ya las escrituras públicas de compra-venta. Doctora, buenos días. Si existe una comunidad campesina inscrita y esta no cuenta con un plano que delimite su área, ¿cuál sería el mecanismo de incorporación de esa información técnica? Podrían iniciar su procedimiento de inscripción de territorio comunal. Un plano que delimite. Bueno, en realidad, antes, en la primera ley de las comunidades campesinas, se pedía, era un requisito para la constitución de las rondas campesinas, que se presente un plano en el que delimite su ámbito de acción. Entonces, luego se vio, el legislador vio que era un tema muy costoso, que era muy difícil, que era una barrera burocrática que no había ayudado a que muchas rondas se formalicen, por ende se derogó ese artículo. Hoy por hoy ya no es un requisito para la inscripción de estas rondas campesinas o comunales. Basta que coloquen dentro de sus estatutos el ámbito de acción al que van a tener, colocando mínimamente el caserío, distrito, provincia y departamento en el que van a ejercer sus funciones. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para la inscripción a registros públicos? El procedimiento pues sería de ser, por ejemplo, el caso de un independiente, ¿no? Decidimos reunirnos, convocamos a todos los pobladores de ese caserío, nos reunimos, como bien les había indicado en las diapositivas, aprobamos la Constitución, aprobamos nuestro estatuto, con apoyo del juez de paz, va a emitir unas certificaciones, nos venimos a registros públicos, un fedatario de registros puede certificar nuestras actas, lo presentamos y se inscribe una ronda campesina. ¿Cuál es la finalidad de constituir una ronda campesina? Tiene un montón de ventajas que van a ayudar o van a coadyuvar a que ustedes puedan constituirse y formalizarse, ya que sus acuerdos no podrán, por ejemplo, si tienen un acuerdo inscrito, ustedes acuerdan tal cosa, inscriben en registros, esos acuerdos no podrán ser desconocidos por ningún rondero, servidor público o tercero. Todos se someten a esos acuerdos. Incluso el rondero que esté en desacuerdo y dejó constancia de que no estaba conforme o que no participó, no fue, el hecho de que se haya aprobado mediante una asamblea de ronderos, pues te somete a ello. ¿Qué otra finalidad es?
dar a conocer que sus representantes o integrantes pueden adquirir derechos, tienen ciertas obligaciones y te ayudan a darte esa condición frente a terceros, principalmente frente a funcionarios o servidores públicos de comisarías, de jueces de paz, de municipalidades, de gobiernos regionales, y ustedes pueden obtener ciertos beneficios o ventajas económicas también de ellos. Sé por buenas fuentes que el gobierno regional, por ejemplo, apoya algunas rondas campesinas, incluso ha donado ciertas camionetas para que puedan desplazarse y puedan ejercer sus funciones. Permite tener acuerdos para que ustedes se puedan presentar ante ONGs, municipalidades, entidades gubernamentales y que pueden tener capacitación, asistencia, pueden tener ciertos beneficios económicos como ya les he dicho, ¿no? Otra pregunta. Si la ronda campesina comete delitos de lesiones agravadas, ¿se denuncia la ronda como persona jurídica? Claro que sí. Hacer una ronda como persona jurídica legalmente reconocida, también pueden cometer abusos, también pueden cometer delitos, ¿no? Incluso sé que hay muchos casos en los que han sido sentenciados por delitos dolosos y ustedes pueden denunciarlos como tal. Buenos días. ¿Pueden existir dos rondas campesinas en una comunidad o un anexo de un distrito? Bueno, si la comunidad campesina tiene su ámbito de acción, toda una provincia, por ejemplo, en una provincia hay diferentes caseríos, diferentes distritos. Si en alguna de ellos aún no se ha constituido rondas, sí se pueden inscribir rondas, siempre que representen más del 50% de su población de un mismo caserío. ¿La comunidad campesina tiene fines de lucro? A diferencia, no tiene fines de lucro. Como bien le he dicho en la primera diapositiva, estos se constituyen como ayudo mutuo para ayudarse frente a temas donde el Estado no ha tenido mucha presencia. ¿Pueden las rondas campesinas poseer armas de fuego como escopetas, caza o armas disuasivas? Nosotros hemos visto, ¿no? Incluso en marchas en el Estado, en marchas del 28 de julio que se han presentado en Lima, rondas campesinas con armas de fuego, ¿no? Escopetas, armas disuasivas. Sí podrían, pero ellos se someten a unos procedimientos especiales con el Ministerio del Interior para que les puedan brindar capacitación y ver qué tipo de armas sí están permitidas para ellos y qué autorizaciones necesitan. Esas han sido todas las preguntas, me parece que hemos podido absorber el día de hoy. Agradezco a todos por haberse conectado. Espero que el día de hoy haya sido una exposición provechosa para ustedes. Y entiendo yo que esta exposición va a quedar grabada para que en cualquier momento puedan volver a escucharla de tener alguna duda, así como sé que también van a compartir las diapositivas. Muchas gracias con todos. Gracias, Lucía. Doctora Miriam, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes también por participar. Informamos también que el próximo martes 18 de junio estaremos realizando el tema principales actos inscribibles en el registro de personal.